Muy bien, bienvenidos a esta tercera sesión de el máster en nuevas religiosidades y quiero comenzar en esta ocasión con una canción que sonó muy fuerte, pegó muy fuerte en el año 2020 y 2021. Es canción Nueva Era, para que nos demos cuenta hasta dónde llegan los tentáculos de la nueva era. Voy a compartir pantalla con vosotros y vamos a perdón, y vamos a escuchar esta canción. Vamos a atender a la música, a ver lo que hice, ¿vale? Perdóname, perdóname, universo, perdóname, perdóname. Muy bien, Universo. ¿Habíais escuchado esta canción anteriormente? Podéis abrir el micro tranquilamente y hablar. ¿Habíais escuchado esta canción anteriormente? No, yo Perdón, no, yo, que yo no la veo. no la habíais escuchado. Acá tampoco. Tampoco. Aquí en España sonó mucho. El año 2020 y el 2021 fue un gran hit que estuvo sonando en la radio mucho tiempo. También tengo que decir que Blas Cantón no es de los cantantes españoles que traspasan fronteras y van a Latinoamérica, pero aquí sonó muy fuerte. Pero lo que sí que quiero que nos demos cuenta es de el mensaje que tiene esta canción. No hay un Dios redentor, sino que hay un universo que tiene que perdonar. Eso es nueva era. Dios no es algo personal. Dios no tiene una relación personal con el ser humano. A Dios no le interesa para nada tu día a día. Si en todo caso se parece a algo, es un Dios deísta, es un Dios que se ha olvidado del ser humano. Si es que se parece en algo al Dios cristiano, que no se parece en casi nada, ¿no? Pero es esa forma de pensamiento. Además, la frase, que se centra toda la canción es: perdóname, universo, por haber apagado mi voz, por no ser el culpable. O sea, no hay sentimiento de culpa. O sea, está pidiéndole perdón al universo por haber apagado su voz para no ser el culpable. Ahora no hay un sentimiento. En la nueva era lo que va a traer es: no hay sentimiento de culpa. No te sientas culpable porque no tiene por qué haber un sentimiento de culpa. En eso, básicamente, se va a basar la nueva era. No tiene que haber un Dios que sea perdonador, absolutamente para nada. Ese es el concepto más radical que va a tener la nueva era, que no necesitas un Dios perdonador. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar esta clase que he titulado Nueva Era, New Age, y no sé si tenéis preguntas de las sesiones anteriores. Si tenéis preguntas, me gustaría que las pudieseis hacer, no, sin ningún problema, no hay ningún problema, pero hoy sí que os quiero hablar de la nueva era y posiblemente la clase siguiente seguiré tratando un poco más sobre la nueva era, porque da para mucho el tema de la nueva era. De hecho, la nueva era es en sí la gran nueva religiosidad o la gran nueva espiritualidad a la que se está enfrentando el cristianismo en este preciso momento de la historia. En las dos anteriores clases, en las dos anteriores sesiones, hemos estado viendo el desencanto de Europa Occidental. Venimos de un desencanto, hay un precedente. Europa está cansada de religión.
Europa está cansada de que le hablen de Dios. Europa está cansada de que le inviten a ir a la iglesia. Europa está cansada de escuchar de religión. No le interesa la religión. ¿Debido a qué? Debido a que en los siglos XVI, XVII, XVIII han habido guerras de religión. La gente se ha matado. Lo que no ha pasado en África, lo que no ha pasado en Asia, lo que no ha pasado en Latinoamérica o en América, el continente americano, aquí ha pasado. La gente se ha matado por religión. Hemos matado por el hecho religioso y la gente está muy cansada. Y ya con la llegada de la Reforma fue el colmo del colmo, ya la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Porque el protestantismo hizo que el cristianismo se multiplicase en cientos de grupos que cada uno a su vez decía que tenía la verdad. Y sigue siendo así. Desgraciadamente el protestantismo no está unido. Desgraciadamente el protestantismo, cada iglesia, cada movimiento protestante, de forma particular sigue diciendo que ellos tienen la verdad auténtica y el otro no. Y eso no ayuda a la sociedad europea a reconciliarse con el Dios cristiano, a reconciliarse con la idea cristiana de religión o la fe cristiana. Eso no ha ayudado para nada. Al contrario, la primera pregunta que te va a hacer un español cuando tú le estás hablando de Dios o de tu fe evangélica, protestante, te va a decir: ¿y por qué tenéis tantas iglesias distintas? ¿Por qué unos son pentecostales? ¿Por qué otros son metodistas? ¿Por qué otros son bautistas? ¿Por qué otros son presbiterianos? ¿Por qué otros son calvinistas, otros luteranos? ¿Por qué unos son reformados? ¿Y por qué dentro de esas mismas denominaciones tenéis multitud de diferentes formas de concebir la doctrina? Por ejemplo, los pentecostales, esta Iglesia de Dios de la Profecía, Asamblea de Dios, Asamblea de Dios Madurera, si es de Brasil, o Asamblea de Dios Belém, o Iglesia Cuadrangular, o Iglesia de la Biblia Abierta, y luego ya todas las iglesias independientes pentecostales que hay. La gente te dice: no, perdona, si fueseis la verdad, seríais uno. Y ahí no les falta razón. Eso es una autocrítica que duele y duele mucho, pero no les falta razón. En las dos sesiones anteriores hemos estado viendo ese desencanto de Europa Occidental y ese desencanto de las grandes ciudades, que aunque no sean Europa, pero te vas a Buenos Aires, te vas a Bogotá, te vas a Guatemala, te vas a la Ciudad de México, hay un desencanto en las grandes ciudades. Hay un desencanto por la religión clásica, la religión tradicional. ¿A favor de qué? A favor de un reencantamiento por lo espiritual, pero no por la religión, sino por formas espirituales de encontrarse con la religión o con la sí, de encontrarse con lo trascendente, para no ser redundantes, para encontrarnos con lo trascendente. Estuvimos hablando principalmente de 5 factores que han hecho posible en la sociedad occidental ese desencanto. ¿Cuáles son esos 5 factores? Son los siguientes. Son la ciencia, son el positivismo, son la secularización, el laicismo y por último el racionalismo. Estos 5 factores los estuvimos desarrollando en la primera sesión. En el siglo XIX se llegó a pensar que la religión iba a desaparecer, pero no solamente en Europa, también se pensó que el Islam estaba muerto y estaba desaparecido. Os conté, si no recuerdo mal, que lo que revivió el Islam fue la intrusión de Francia en lo que hoy día es Argelia. Hizo revivar el Islam como la religión de aquella zona frente a la imposición francesa, aunque Francia es laicista, pero lo vieron como una imposición de Occidente en la cultura que ellos tenían. Entonces el siglo XIX fue como un punto de inflexión. O desaparecían las religiones
o volvían otra vez a tomar fuerza. Y lo que ocurrió fue precisamente que ese siglo, en el XIX, surgieron los neomisticismos y los neotradicionalismos que dieron de nuevo un empuje al hecho religioso. Y nosotros, los pentecostales, por ejemplo, estaríamos englobados en los neotradicionalismos. Venimos de la tradición evangélica y fue en el siglo XIX donde surge el pentecostalismo como una neotradición, como un revivar, como un resurgir de la religión clásica. Hoy estamos ante el siguiente panorama. A día de hoy, en el siglo XXI, tendríamos por una parte el desencanto de la religión clásica tradicional. La gente está desencantada, la gente no quiere formar parte de la religión tradicional. Aquí en España hay un suceso que no sé si pasa en Latinoamérica, pero aquí la gente va al obispado para borrarse de la Iglesia Católica. Es decir, quiero dejar de estar inscrito como católico. No sé si eso pasa en Latinoamérica, pero aquí es un suceso que pasa, que ocurre, no pasa todos los días, no es que esté pasando de forma generalizada, pero es un hecho que ocurre. Hay gente que va al obispado y dice, yo quiero que me quiten del registro de católicos que tienen ustedes y yo quiero aparecer como una persona no católica o no creyente o atea. No quiero estar en las estadísticas de la Iglesia como un católico, sino como un ateo, por ejemplo. Pues ese es el desencanto que hay. Hay un desencanto por la religión clásica y eso incluye también a la religión evangélica. La gente tampoco quiere acudir a la Iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la ven una religión tradicional. En cambio, hay un reencantamiento por las nuevas religiosidades. ¿Qué produce que la persona cosmopolita busque su experiencia religiosa en las nuevas religiosidades? Pues estuvimos viendo tres razones principales que están aquí. La primera es la secularización de las creencias clásicas. Hay una secularización bastante importante de las creencias clásicas. En segundo lugar, la convivencia multicultural, el que venga mucha gente a las grandes ciudades de diferentes partes del mundo, con diferentes lenguas, con diferentes culturas, con diferentes religiones y tradiciones, ha hecho que la gente repiense el hecho religioso. Y en tercer lugar, la globalización y los nuevos movimientos migratorios que vienen precisamente del segundo punto. Esto ha hecho que la gente busque las nuevas religiosidades en vez de continuar con su tradicional religión clásica o tradicional, ¿no? La sesión anterior la de la semana pasada, estuvimos hablando sobre los nuevos panoramas religiosos. Estuvimos viendo estos vídeos de Laín, de este hombre de aquí de Barcelona que tiene estas sesiones de, ¿cómo es la palabra? Son empoderamiento personal, coaching, no sabría ahora muy bien, no me sale ahora la palabra exacta, pero es una especie de coaching, de entrenamiento personal, y eso es una nueva forma de religión. Estuvisteis viendo, parecía una reunión evangélica, incluso la música podría pasar por evangélica, pseudoevangélica, y si lo buscáis en YouTube, él emplea la Biblia, él utiliza la Biblia para sus clases, para sus sesiones, él utiliza la Biblia. Eso es nueva era, eso es el conjunto de la nueva era, ¿no? Y estuvimos viendo la semana pasada ese panorama religioso y social en el que nos encontramos ahora en el siglo XXI. Y os tengo que decir que hay un hambre. Realmente en Europa occidental hay un gran hambre por temas metafísicos, por la mística, por la filosofía y por todo lo que sea humanístico, por las humanidades en general.
no, no lo vivimos, perdón, no lo vimos en la clase anterior, pero lo tenéis colgado en los apuntes de la clase anterior, en un PDF, el tema del viaje al interior. Hoy día, en muchas de estas sesiones de coaching, en muchas de estas sesiones de crecimiento personal, te van a hablar de el ser interior, del yo interior, de hacer crecer el yo interior, el ser que tienes dentro, y también el redescubrir elementos de la religión que hacen al ser humano evolucionar. Pero son simplemente elementos de la religión, no es la religión en sí, sino que lo que se pretende es, en las nuevas religiosidades, coger aspectos de las religiones, sacarlos de su contexto y aplicarlos en la nueva religiosidad. Os pongo un ejemplo muy claro. El Reiki. ¿Habéis oído hablar del Reiki? El Reiki es la imposición de manos en la tradición religiosa japonesa, el sintoísmo. ¿Qué hace hoy la gente? La gente no practica en Occidente el sintoísmo. Yo no conozco aquí en Barcelona gente que practique el sintoísmo. Ahora sí que he visto mucha gente que practica el Reiki. El Reiki es la imposición de manos. Igual que el cristianismo tiene su imposición de manos. Es como si alguna nueva religiosidad tomase la imposición de manos cristiana para hacer bendiciones. Pues eso es lo que están haciendo las nuevas religiosidades, por ejemplo, con el Reiki. Es exactamente lo mismo, es tomar un aspecto de la religión, sacarla de su contexto para un beneficio para la nueva religiosidad. En estas líneas es donde tenemos que poner atención a la espiritualidad emergente. ¿Por qué? Porque no se trata del resurgimiento de las religiones tradicionales o clásicas, no se trata de, como pasó en el siglo XIX, de que la religión cristiana agonizante tiene un revivar gracias al pentecostalismo. No, no se trata de eso, sino de conceptos y prácticas independientes, que es lo que os estaba diciendo hace nada, que están creando nuevas formas de espiritualidad e incluso una nueva religión, una nueva religiosidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el siglo XIX ocurrieron revivales, ocurrieron momentos de expectación, momentos de auge de la religión clásica, y hoy día no están ocurriendo. Hoy día no ocurren esos avivamientos. Dentro, por ejemplo, de el cristianismo, no ocurren avivamientos. Y al no ocurrir avivamientos, la gente opta por las nuevas religiosidades. Habría que estudiar el fenómeno de por qué no están habiendo avivamientos en las religiones clásicas. Habría que estudiarlo. Es algo que no es del todo cierto lo que estoy hablando ahora mismo. Sí que hay avivamientos. Lo que está ocurriendo es que los avivamientos que están ocurriendo al margen, aquí en España, por ejemplo, o en Europa, al margen del movimiento protestante, de la iglesia protestante. Sí que hay avivamientos o despertares, por ejemplo, en la iglesia católica, que nadie se asombre, pero sí que están ocurriendo. ¿Gracias a qué? Gracias al movimiento carismático que se introdujo en la década de 1950-1960 en las iglesias católicas. ¿Y a qué está llevando eso? Pues está llevando a los grupos carismáticos, grupos que se reúnen en casas, grupos que atraen a otras personas a esos hogares con una visión moderna, con una visión rejuvenecida, voy a decirlo así para que se me entienda, con una visión muy evangélica de la Iglesia Católica. ¿Qué es, en definitiva, el movimiento carismático? El movimiento carismático no es otra cosa que el aspecto, la forma de ser y de hacer una reunión de los evangélicos dentro de la Iglesia Católica. Eso es el movimiento carismático católico. Y eso está haciendo aquí en España
que la Iglesia Católica en algunos ámbitos y en algunos sectores esté resurgiendo. Ahora bien, ¿por qué entonces no resurge la Iglesia evangélica? Pues por un hecho un hecho social, un hecho sociológico. Si la gente conoce el cristianismo a través del catolicismo, ¿a dónde van a acudir? ¿Al catolicismo o a la Iglesia evangélica? Pues es de razonar, es de cajón que vayan al catolicismo, que es de donde vienen sus ancestros, de donde viene su tradición familiar, y no acudan a la Iglesia evangélica, que la ven además como algo de fuera, como algo que no es autóctono. ¿Y por qué? Pues sin ánimo de que nadie se ofenda, porque no es una ofensa, sino que es una realidad. El problema, que cuando tú abres una puerta de un lugar de reuniones evangélico, está lleno de gente que no es española. ¿Y qué hace el español? ¿Qué hace el occidental? ¿Qué hace el europeo? Se siente, no se siente, voy a decirlo así, en su ambiente. No es su cultura. Por eso, en estas sesiones quiero que entendamos muy bien el tema de culturizar la fe. Hay mucha gente que viene de Nigeria y abre una iglesia para nigerianos. Viene de Bulgaria y abre una iglesia para búlgaros. Viene de Rusia y abre una iglesia para rusos. Viene de Ucrania y abre una iglesia para ucranianos. Nos estamos equivocando. Porque ¿a quién vamos a alcanzar con esa forma de ver? Nadie va a abrir una frutería para vender fruta simplemente a un sector de la sociedad, sino que su afán va a ser que toda la gente del barrio y de más allá le compre fruta. Ese es el problema que tiene hoy día la Iglesia evangélica en Europa. Y aún tenemos que dar gracias a la inmigración, porque si no la Iglesia evangélica prácticamente ni existiría. Es decir, la importancia que tiene que el latinoamericano haya venido aquí, a España, a Italia, a Francia, a Alemania, y haya abierto iglesias evangélicas es primordial, es fundamental, porque si no la iglesia evangélica ni se vería, no tendría ni siquiera porcentaje social. Hoy día, por ejemplo, el evangélico es casi un 2% de la población española. Ya sé, es un porcentaje irrisorio para Europa, ¿no? ¿Y quién le ha dado ese porcentaje? Le ha dado principalmente la Iglesia Latina. Así que aún tenemos que estar agradecidos al gran volumen de latinoamericanos que han venido a España y han abierto iglesia evangélica. ¿Cuál es el siguiente trabajo que hay que realizar? No quedarse en una iglesia latina. Eso es un error. Hay que hacer una iglesia cultural para que el español se sienta identificado. Es el tema que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no podía ir a los gentiles como un judío, sino que fue como un griego y se los ganó como un griego. Ese es el tema, ese es el problema que estamos teniendo aquí actualmente con el crecer y el mover de la iglesia evangélica. ¿Por qué el católico, con su visión carismática, está ganando gente y por qué el evangélico, con su visión, no gana gente? Bueno, dicho lo cual, estaba diciendo que no se trata entonces del resurgimiento de las religiones tradicionales o clásicas, sino de conceptos y prácticas independientes que están creando nuevas formas de espiritualidad e incluso una nueva religiosidad. De esa nueva espiritualidad o de esa nueva religión os quiero hablar en la sesión de hoy. La nueva era, de la nueva era o el New Age. Aquí tenéis una imagen que he sacado de internet. Esto es el signo de Acuario. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver el signo de Acuario en todo esto? Os voy a explicar. La nueva era
es un despertar de las nuevas formas religiosas. Y lo voy a hablar durante esta sesión, que es eso de el despertar de las nuevas formas religiosas. Os quiero leer Lucas 22:10, porque este es el texto que va a utilizar la nueva era para atacar al cristianismo. Fijaros qué sutil es. A un cristiano este texto no le dice nada, pero para uno que practique la nueva era, este texto lo es todo. Dice, Jesús les respondió, vayan a Jerusalén y a la entrada de la ciudad verán a un hombre que lleva un jarrón, un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Era para preparar este texto, los pongo en escena, era para preparar la cena de la Pascua. Y el lugar era secreto. El lugar era secreto y los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a cenar la Pascua? Jesús les dijo, vayan a Jerusalén y verán a un hombre que lleva un cántaro, que lleva un jarrón de agua. Esa es la figura en el zodiaco, en la astrología, es el símbolo de Acuario. Y para ellos, para una persona de la nueva era, es el cristianismo va a empezar a seguir a Acuario. Es decir, Piscis, ¿sabéis cuál es el símbolo cristiano por excelencia, verdad? ¿Cuál es el símbolo cristiano por excelencia? ¿Alguien puede abrir el micro y decirme? El pez. El pez. Pues pez para ellos es la era de Piscis. Y ahora estaríamos en la era entrando, finalizando esa era que representa el cristianismo y estaríamos entrando en la era de Acuario. Y entonces el cristianismo ahí representa que acaba, que termina. ¿Por qué? Porque va a empezar a seguir a Acuario. Entonces, la nueva era es un conjunto heterogéneo. Cuando digo heterogéneo es que son muchas cosas a la vez, de elementos religiosos y espirituales que expresan una nueva manera de contemplar el universo. Ya no vamos a contemplar el universo de la forma tradicional y clásica, sino que lo vamos a comprender de otra manera y vamos también a comprender al ser humano y la relación entre lo humano y lo divino de otra manera muy distinta a lo que las religiones tradicionales y clásicas nos han estado enseñando hasta ahora. Esta nueva sensibilidad y todos los elementos que comporta constituyen para muchos psicólogos, para los psicólogos, constituyen signos premonitorios del advenimiento de una nueva era religiosa. Y esta nueva era religiosa es la conocida por Nueva Era o New Age. Ahora bien, la periodista norteamericana Marilyn Ferguson fue la primera en sistematizar, es decir, en recoger las ideas del fenómeno de la nueva era y publicarlos en el libro que tenéis aquí, La conspiración de Acuario. Así que si queréis saber de forma básica en qué consiste la nueva era, pues buscar este libro y ahí os vais a empapar un poquito de en qué consiste la nueva era. La idea clave de esta obra radica en el concepto de un gran año cósmico. Atender porque esto es lo elemental de la nueva era. Estamos en un gran año cósmico, ¿vale? No es un año como nosotros concebimos, no. Es un año cósmico que es el tiempo que tarda la prolongación del eje de la Tierra en recorrer los 12 signos del zodiaco, ¿vale? Si sabéis un poco de astronomía, en el cielo hay unas estrellas y forman figuras, y en Babilonia, antes de Babilonia ya incluso, pero por aquellas tierras, los persas, los babilónicos, luego los persas, le dieron nombres a ese conjunto de estrellas. Hay una religión incluso que es babilónica o persa, que es la religión zarostrista
o mazdeísta, que su profeta principal es Zaratustra, y ellos tienen 12 signos que se les va a llamar zodiacales. Zodiacales, ¿por qué? Porque representan animales. Zo es animal, zodiacal. Y todos, o animales o personas. Pero tienen 12 y la Tierra, antes de hacer un giro completo, vaga por cada uno de esos 12 signos zodiacales, y para que la Tierra dé una vuelta entera a los 12 signos del zodiaco necesita 25.268 años. De tal manera que un mes cósmico en esta idea dura 2.105 años. Si nosotros hacemos cálculos, estamos en el año 2022 de la era cristiana, pues para el 2105 habrá terminado la era cristiana y habrá comenzado la era de Acuario. Así que nos quedan poco menos de 80 años para que empiece la era de Acuario. Entonces, en la actualidad estaríamos pasando del mes de Piscis, el mes de Lixis, el mes cristiano, a la era de Acuario, al mes de Acuario, que será la era hegemónica de la nueva realidad o de la nueva espiritualidad o la nueva religión, que será la nueva era, el New Age. ¿Esto se ha entendido? ¿Se ha comprendido esta explicación? No os puedo ver, así que si alguien no lo ha entendido, pues me puede escribir o me puede decir, mira, Daniel, no lo entendí muy bien, explícamelo. Pero en resumidas cuentas es que hay 12 figuras en el cielo, que son estrellas, que son símbolos, que serían los 12 signos del zodiaco, y la Tierra tarda 25.268 años en dar la vuelta entera a esos signos. Hoy, a nuestra era, la era cristiana, estaríamos en Piscis y dentro de 80 años, más o menos, vamos a cambiar de era a la era Acuario. Y en esto se fundamenta principalmente esta religión, esta nueva religiosidad, esta nueva espiritualidad. Bueno, no todos los movimientos de índole espiritual que se manifiestan en nuestro tiempo presente pueden incluirse dentro de la corriente de la nueva era. ¿Cuál es el problema? Que todavía estamos en una fase muy inicial para poder hacer descartes de qué sí es nueva era y de qué no es nueva era. Pensar que todo esto nace en los años 60-70 del siglo XX. O sea que esto es una forma de pensar, es una forma espiritual muy reciente y todavía es muy pronto para decir qué es nueva era y qué no es nueva era. No todo lo que nosotros creemos que es nueva era, pero sí que tenemos que decir de que se parece mucho. Tienen formas muy similares, así que con todo y sin ánimo de entrar en ningún tipo de distinción desde el primer momento o de discusión, identificaremos el fenómeno de la nueva era con la emergencia de nuevas religiones, de nuevas espiritualidades. ¿Por qué? Porque en cierto modo todas estas nuevas religiones presentan características pero que muy similares, bastante parecidas unas de las otras. El problema serio, ¿cuál va a ser? El problema serio que plantea la nueva era es que su espiritualidad está colonizando algunas, aquí he puesto esferas, me he equivocado, son algunas esferas de la religión clásica o tradicional. Si ponemos un ejemplo claro que nos salpique a nosotros o que nos toque de lleno a nosotros, y que nadie se vaya a asustar, pero esto es una realidad y es un hecho religioso,
algo que dentro del cristianismo está muy salpicado de nueva era es el neopentecostalismo. Alguno puede decir, Dios me ha librado de ser neopentecostal. Cuando di las clases de neopentecostalismo, pues ahí me detuve, de pentecostalismo, perdón, ahí me detuve en el neopentecostalismo y expliqué cuántas cosas del neopentecostalismo no son propias del cristianismo y sí de otros fenómenos. Para empezar, os diré que el neopentecostalismo es neometafísica dentro de la Iglesia evangélica. Para entender qué es la neometafísica, tendríamos que entender primeramente qué es la metafísica de Aristóteles. Una vez que hemos entendido qué es la metafísica de Aristóteles, hemos leído el tocho del libro de Metafísica de Aristóteles y lo hemos asimilado, entonces podremos empezar a entender qué es la neometafísica y por qué se ha metido dentro de la Iglesia, concretamente dentro del pentecostalismo, y ha formado un subgrupo que se llama neopentecostalismo. El neopentecostalismo está muy salpicado de nueva era, bastante salpicado de nueva era. Cuando en estas clases más adelante del tema de los neoclasicismos o neotradicionalismos religiosos, ahí hablaré del neopentecostalismo y veremos en qué se ha salpicado el neopentecostalismo de esto de la nueva era, así que será una clase interesante. La nueva era carece de estructuras de organización, organizativas, carece de cuerpo doctrinal, carece de representantes y autoridades e incluso de estado de vida estable. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo con un estado de vida estable? No te va a decir qué está bien y qué está mal. Las religiones clásicas se fundamentalizan porque le dicen a la persona, al seguidor, al creyente, qué está bien y qué está mal. Y crean una vida estable, crean una vida emotivamente estable. En la nueva era no hay una vida estable emotiva. Si te viene de gana ser un adúltero, pues sé un adúltero. Si te viene de gana ser un fornicario, pues sé un fornicario. ¿Por qué? Porque entra en el sistema de que no existe el concepto de pecado. Existe el concepto de daño, pero no el concepto de pecado. Y en el concepto de daño es reparable por algo que después veremos, que es la psicología profunda. Podemos reparar los daños, no importa, ¿vale? Bueno, vamos, Sony 50, vamos a hacer, si os parece, una pausa de 10 minutos y volvemos a En Punto. Aquí en hora española a las 9, vamos a volver cuando sea En Punto, ¿de acuerdo? Antes, ¿tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos visto, de la canción? ¿Qué os ha parecido la canción? ¿La recordáis? Las imágenes, la chica bailando era como el universo, ¿vale? La personificación del universo en una mujer. Todo eso son aspectos nueva era que irán saliendo. ¿Algo que tenemos que comentar? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Hacemos pues la pausa, volvemos cuando sea En Punto. Os espero. Hasta ahora. Volvemos después de esta pequeña pausa y para hacer esto un poquito más ameno, os voy a poner otra canción, que esta sí que la vais a conocer. Es muy latina, muy latinoamericana. Es nueva era y después hablaremos del porqué, así que estar atentos a la letra. Tengo 2 mensajes, debo salir. Vale, no pasa nada, nosotros continuamos. A ver, ¿dónde está? Aquí, voy a compartir pantalla con vosotros.
para escuchar esta canción, ¿vale? Y después hablamos de ella. A ver. Aquí. 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 Venga. Vamos a escucharla, va. El día llegó, no hay momento que perder. Hay que buscar unir el mundo de una vez. Bueno. Por un momento hasta me sentí yo latinoamericano y todo. Pero no, yo soy latino. Soy latino, no latinoamericano. ¿Qué dice esta canción? Va, ¿por qué es Nueva Era? Abrid los micros, va, vamos a hablar. ¿Por qué es Nueva Era esta canción? ¿Qué creéis? Vamos, va, animaros. ¿Por qué creéis que es Nueva Era? Habla de amor. Habla de amor. ¿Qué creéis? Va, por ahí vas bien. Vas bien, vas bien. Sí. No, sí. Y juntos podemos alcanzar. Y juntos podemos alcanzar. La frase en sí es muy interesante porque dice, somos amor, somos el mundo, somos los que llevamos con ardor, no sé qué, lo más profundo, algo así, ¿no? ¿Por qué yo digo que esta canción es Nueva Era? Va, venga, ¿quién más, además de Freddy, quién más se anima? Porque hablando de la unidad, hablando Hablan de fe, pero muy ¿el bien. fe en qué? No lo sé. Ahí, muy bien. Hassan, muy bien. Habla de la unidad, habla de la fe. Si os dais cuenta, le está quitando el lenguaje a la iglesia. Es una canción que le ha quitado el lenguaje a la iglesia. Somos la luz del mundo. ¡Wow! La luz del mundo. La luz del mundo es la iglesia. Somos la luz que lleva, somos la esperanza del mundo, ¿no? La esperanza del mundo es la iglesia, es el mensaje que lleva la iglesia. Pues la nueva era lo que va a hacer es anular las religiones clásicas, las va a anular, apropiándose de su lenguaje. Eso es lo que hacen las nuevas religiosidades y por excelencia la nueva era. Lo que hace es recoge o aplica el lenguaje de las religiones tradicionales, se lo aplica a ella y anula la religión clásica, y este es el resultado, ¿no? Una canción, pues es súper hermosa, es hermosísima, pero es una canción para que la cante la iglesia, no para que la canten unos artistas, algunos creyentes, otros no, pero me da igual. No es una canción con ese sentido. Eso es nueva era. Y la nueva era, las nuevas religiosidades son muy sutiles. Os pongo un ejemplo. Hay un evangelio que es un evangelio gnóstico y que no entró en el canon de los evangelios por una sola frase. Una sola frase denota lo que hay detrás de todo. Una sola frase, una sola argumentación, unas solas palabras que construyan una sola frase, puede desmontar todo y darte cuenta de lo que hay detrás. Os hablo del Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, yo os recomiendo que lo leáis. Es un evangelio que es muy parecido al Evangelio de Marcos, porque no tiene historias construidas, sino que tiene frases, tiene como sentencias. Y son sentencias muy buenas, que incluso las encuentras en el resto de evangelios, están esas frases, pero llega al último capítulo, casi al final del todo,
hay uno de los discípulos, que ahora no recuerdo si es Juan o si es Pedro, que le pregunta a Jesús, ¿y qué hacemos con Miriam? Es decir, ¿qué hacemos con María? Y Jesús, y ahí se desvela, al final del todo se le desvela que es un evangelio gnóstico. Y ahí Jesús responde y dice, ¿y a ti qué te importa lo que haga yo con María? Si la quiero convertir en macho, ese será mi problema. Tú aquí no tienes que entrar para nada. Pues ahí en ese convertirla en macho, ahí describe que es gnóstico el evangelio. Por el desprecio a la mujer, por el desprecio a que la mujer trae materia al mundo, que la mujer reproduce seres humanos. Y ahí te das cuenta de que es gnóstico y entonces por eso la Iglesia no lo acepta como un evangelio canónico y lo rechaza. Pues la nueva era y las nuevas religiones son tan sutiles como eso. Una frase, una palabra, un contexto, un texto fuera del contexto, pero muy bien disfrazado. Somos la luz, somos el mundo, somos amor. La Iglesia es luz, la Iglesia es amor. Todo eso describe que hay detrás una ideología, y la ideología es la nueva era. Hay muchos lobbies hoy día, hay lobbies económicos, hay lobbies sociales, y la nueva era es un lobby religioso, es un interés religioso, es querer unir todas las religiones en una sola. Tanto miedo que le hemos tenido al ecumenismo y ahora resulta que nos sale otro caballo de batalla mucho más fuerte y mucho más poderoso que el ecumenismo, que es la nueva era. Entonces, no sé si queréis agregar algo más de la canción o algo que os haya llamado más la atención de la canción. No sé, Yolanda, Freddy ya intervino, Rodolfo, Hassan, algo que os haya llamado más la atención de la canción. Veis, están todos los artistas. Hay artistas que son creyentes, que públicamente han dicho yo creo en Jesucristo, pero están ahí cantando, no pasa nada. Hay otros que no, hay otros que están... Pero bueno, eso es lo de menos quizá. Pero ¿qué os ha llamado la atención, aparte de estas frases? ¿Algo más que os haya llamado la atención? Hemos hablado de la unidad, de que somos la luz, somos la esperanza, la fe que nos ha de unir, pero ¿la fe en qué? Es lo que decía Hassan, ¿la fe en qué? Que es lo inespecífico, ¿no? Mezclar las religiones, porque ha salido un coro gospel ahí, pero... Eso, Dani, eso de que estaban reunidos todos en ese grupo de distintas religiones, no es también parte de... Bueno, es la conspiración de la nueva era, ¿no? El ecumenismo se llama. Ya no sería ni ecumenismo, porque el ecumenismo es entre cristianos, sería esa interreligiosidad donde no importa lo que tú creas, lo que importa es la raza humana, el sentir humano. O sea, es cuando tú escuchas esta canción y ves el vídeo, a mí me evoca, me traslada a la Torre de Babel. Somos uno, y uno podemos conseguirlo todo. El mensaje de la canción es ese, en definitiva. Es el mensaje de la Torre de Babel. Si somos uno, lo podemos conseguir todo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el poder del mundo latino? El poder del mundo latino no es la economía. El poder del mundo latino es que todos hablan la misma lengua. Y eso es un poder. Un poder que, bueno, quizás no han sabido sacarle partido, pero la gente que le sabe sacar partido se está haciendo muy rica con eso. Por ejemplo, los que se dedican a la música. Tienen más de 500 millones de personas que pueden escuchar su canción, su letra, su música, y se pueden enriquecer. Le están sacando partido a esa unión. Exacto. Hay todo un continente entero, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, que se habla español. Y que hay gente que habla español y que entiende el español. Entonces, eso es una fortaleza, que no es económica, porque hay otros países que económicamente están mucho más fuertes, pero tienen otras fortalezas, ¿no? Y te están diciendo, somos uno, somos uno, somos uno. Ese es el lenguaje que irrita a Dios. La Iglesia es la que tiene que ser una.
pero no el mundo. Porque el mundo, cuando es uno, lo que quiere es ser como Dios. La Iglesia, que ya es como, o intenta ser el reflejo de Dios aquí en la tierra, es la que está dividida y que no entiende que tiene que ser una, ¿vale? Entonces, la nueva era lo que va a intentar siempre es copiar el lenguaje de la religión tradicional, asimilarlo para ella misma y desplazar a la religión clásica. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Seguimos. La nueva era no va a ser entonces un despertar intelectual, ni un despertar por lo espiritual, lo religioso o lo sagrado, sino por la vivencia de la experiencia espiritual. Lo que quieren es sentir. Por eso, también, uno de los factores del neopentecostalismo que se ha introducido en la iglesia pentecostal es esta experiencia que le llamamos hoy día experiencia de adoración, el sentir. Queremos sentir. Pero llega la predicación y hay como un bajón. ¿Os habéis dado cuenta? Mientras se está cantando, se está adorando, se está alabando, la gente está wow. ¿Por qué? Porque quieren sentir, quieren tener esa experiencia espiritual, pero llega la predicación y la gente como que se desanima. Hay muchos que hasta se van. Y por eso tenemos hoy día iglesias que están dedicadas a la música. Única y exclusivamente, o sea, toda la reunión gira en torno de la experiencia espiritual, de la experiencia que me va a llevar la música, ¿no? Eso también es nueva era metido en la iglesia. Lo que pasa es que yo sé que hablar de esto duele a muchos, porque muchos están metidos en estas cosas. Ya, pero visto desde el hecho sociológico, antropológico, filosófico, teológico y social, bueno, social, ya lo he dicho, es eso. Estamos haciendo un análisis objetivo de cómo la nueva era incluso se ha llegado a meter dentro de la iglesia, cuando la iglesia está reclamando precisamente eso, una experiencia espiritual por medio de la música, ¿no? Queremos esa experiencia espiritual, cuando es algo moderno, es algo de hace 60 años. Que haya instrumentos en las iglesias, nace en los años 30 del siglo XX en las iglesias afroamericanas. Antes no había esa clase de instrumentos en las iglesias, eran instrumentos profanos, no podían pisarlas, no podían entrar en las iglesias. Entonces el interés básicamente es en la nueva era va a ser por los astros, los ángeles, los demonios, las técnicas y prácticas de relajación mental y corporal, las experiencias cercanas a la muerte y cosas similares a estas, pero no hay ningún cuerpo doctrinal. Ellos, háblame de los ángeles, háblame de los demonios, háblame de cómo me puedo relajar, cómo puedo tener mi mente relajada, mi cuerpo tranquilo, relajado. Oye, las experiencias, algo que se ha puesto muy, muy de moda, las experiencias cercanas a la muerte. Eso ha traído un despertar en Occidente tremendo. El primero que escribió sobre este tema fue el norteamericano Raymond Moody, que tiene su bestseller Vida después de la muerte, o Vida después de la vida, me parece que se titula. Es un bestseller y ese libro abre la puerta a todo este pensamiento de la nueva era de la experiencia cercana a la muerte. No necesito tener una religión para ir al cielo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha experimentado esa paz, ese paraíso, ese bienestar sin haber asistido ni siquiera nunca a la iglesia, ni haber estado bautizado, ni haber aceptado nunca ningún cuerpo doctrinal de ninguna iglesia. Y todo esto es nueva era en conjunto. Entonces no se trata de la angustia del sentido existencial del cristianismo, del pecado, de la redención, ni de ningún cuerpo doctrinal semejante a este, sino que se trata de un interés por lo desconocido en esta cultura moderna. ¿Y por qué viene este interés? Viene este interés porque antes hubieron generaciones que estuvieron totalmente desinteresadas. Han habido los abuelos y los papás que no han querido saber nada de religión y ahora los hijos se encuentran con necesidad de darle explicación a lo que les está pasando en su interior. De la misma manera que el joven de hoy día no quiere estar atado a un trabajo,
porque quiere viajar y porque quiere conocer el mundo de esa misma manera, de ese mismo sentido, de esa misma forma de comportarse. Así es la nueva era, en el sentido de que permite a la persona hacer turismo espiritual o religioso. ¿En qué consiste el turismo religioso? Simplemente en practicar aspectos interesantes de las religiones tradicionales sin entrar en dogmas ni doctrinas. Solo prácticas como por ejemplo el yoga, que vendría del hinduismo y del budismo, la imposición de manos, que viene del sintoísmo o del cristianismo, la meditación, que viene de cualquier religión clásica tradicional, los cánticos, que también vienen de cualquier religión tradicional clásica, la profecía, las bendiciones y cosas semejantes a estas sin más. ¿Ellos qué van a hacer? Van a asimilar estos aspectos religiosos para crear su nueva religiosidad, pero sin entrar en ningún tipo de doctrina, en ningún tipo de dogma, no, simplemente en la práctica en sí. Imposición de manos para sanar a la gente, imposición de manos para bendecir a la gente, hacer meditación para encontrarse bien, pero sin ningún trasfondo de lo divino, no existe lo divino como un ente personal que se relaciona personalmente conmigo, sino que es universal, es el universo en sí, es todo como muy impersonal. Pero de algún sitio salió todo esto. Este fenómeno surge de algún sitio. En algún lugar están sus raíces. ¿De dónde viene el movimiento de la nueva era? ¿De dónde ha surgido? Pues principalmente de unificar 7 corrientes, 7 elementos o 7 ciencias que van a ser las siguientes. Toda la nueva era se basa en filosofía occidental, en crítica a las religiones monoteístas, en el panteísmo, sabidurías orientales, psicología profunda, gnosis, la gnosis de los siglos primeros que luchó el cristianismo contra aquella gnosis, y de la física alternativa. De estos 7 elementos enraiza sus creencias la nueva era. Lo vais a tener en los apuntes mucho mejor explicado, pero lo vamos a ver ahora rápidamente. Filosofía occidental, pues la base intelectual del fenómeno de la nueva era se detecta en el pensamiento tradicional de Occidente. ¿En quién va a basar su pensamiento? Principalmente en Platón, en Plotino, en Epicuro. Veréis hoy día que toda persona que trabaja crecimiento personal habla de Epicuro. Va a hablar de los estoicos y va a hablar de Epicuro. Toda persona que trabaje crecimiento personal. Fijaros en eso, es importante. El español Ramón Llull, también Buenaventura, pero las referencias más evidentes del fenómeno en cuestión son las que surgen de la época renacentista, de esa época en la cual destacamos a Brecht, a Joaquín de Fiore, a Tomás de Campanella o a Giordano Bruno. De estas personas, de estos conjuntos filosóficos, van a sacar sus doctrinas fundamentales, por llamarlo de alguna forma, la gente que practica la nueva era. También de la crítica, la segunda será la crítica del monoteísmo. ¿Qué van a hacer la nueva era? Pues negar las religiones históricas. Y en especial, ¿cuál? Las de los libros, las 3 que tienen libro, que va a ser el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Y qué van a decir de ellas? Pues la nueva era va a decir que estas 3 religiones son negativas. ¿Por qué? Porque el mal del mundo proviene de ellas, porque han querido gobernar al mundo y queriendo gobernar al mundo han hecho guerras y han hecho que los países y las personas vivan divididas. Ahora entendéis mejor por qué digo que la canción Somos el Mundo, esta que hemos escuchado, es nueva era, porque están diciendo esto: somos uno,
somos la raza humana es una, somos uno y tenemos que ser uno. Y es la predicación de la Torre de Babel. Somos uno y uno podemos conseguirlo todo. En cambio, las religiones clásicas, las religiones tradicionales, no te van a decir que el mundo es uno. Te van a decir que el mundo tiene sus culturas, el mundo tiene sus lenguas, las culturas tienen su origen, las lenguas tienen su origen, te van a explicar el porqué de ese origen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a hacer la nueva era es crítica a las religiones monoteístas como algo negativo. Por eso la sociedad no quiere saber nada de nosotros, porque nos entiende, nos ve como algo negativo. Se están en las canciones que escuchamos, lo que pasa es que hay que parar muy bien el oído, hay que afinarlo muy bien, como decía antes del Evangelio de Tomás. Hay que parar atención porque te lo están diciendo en una frase, te lo están soltando solamente en una frase. Hay una canción de Chayanne, no me va a dar tiempo de ponerla, pero escucharla. La canción de Chayanne se llama Madre Tierra. Hay gente que la conoce más por Oye. Oye, mira hacia arriba, ¿sabéis cuál es, no? Mira las cosas buenas que tiene la vida, algo así dice la canción, y luego sigue diciendo tambor, tambor. Es una canción a la Madre Tierra. Y tú la escuchas, vas en el coche, estás en una fiesta, estás en un restaurante, la estás escuchando, y es una canción nueva era, es una canción que va dirigida a la Madre Tierra. Y la Madre Tierra es creación como tú, y además en tu creencia, en tu compromiso religioso, en tu espiritualidad, en tu fe, tú eres Señor sobre esa creación. No le tienes que dar gracias a la Madre Tierra. A ti se te puso para cuidar a la tierra y tú estás para subyugar esa tierra, es decir, para dominarla, para cuidarla, para respetarla, pero no es tu madre. Entonces, todo eso es nueva era, ¿os dais cuenta? Pero está ahí como muy sutilmente puesto y eso va minando a la sociedad, son como mensajes subliminales. El que lo estudia se da cuenta, lo sabe enseguida. El que no lo estudia lo pasa por alto, pero va mellando en la sociedad y la siguiente generación tiene algo que la anterior no tenía y así va acumulando hasta que van desapareciendo poco a poco las religiones clásicas, el amor por la religión clásica, el amor por la religión tradicional y van creándose estos nuevos lazos por estas nuevas espiritualidades. Bueno, la tercera es el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? La nueva era se afirma a Dios, pero no se trata de un Dios personal como el judaísmo, como el cristianismo, como el islam, por ejemplo. No es un Dios que se revela a lo largo de la historia para liberar a los hombres y salvarlos, sino que es un Dios cósmico, es una energía invisible que se halla presente en cada cosa del mundo, en cada ser vivo, por minúsculo que sea. El Dios del panteísmo nueva era no es persona y menos aún una unidad tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, sino que es la naturaleza, es el cosmos, es el universo, la canción que estábamos escuchando al principio, y solo es posible conocerlo si se conoce el mundo a fondo. Y por eso la nueva era ha traído consigo el empeño por la ecología. ¿Os dais cuenta de cómo es un gran lobby? La ecología. Hay que cuidar la tierra, pero no en el sentido religioso. El hombre enseñorea. No, la religión cristiana ha contaminado el mundo. La religión cristiana ha traído la industrialización. Ahora la religión cristiana ya no sirve. Ahora hay que cuidar a la tierra, hay que ser ecologistas, hay que reciclar, hay que tal, hay que... Es un gran lobby religioso que está haciendo que cambiemos nuestra ideología. Y hoy día incluso hasta eso llega a la iglesia, ¿no? Y se crea la teología de la ecología, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿qué más? El cuarto, sabiduría oriental.
es muy visible una cierta traición, he puesto aquí, de la espiritualidad oriental e incluso una utilización indebida del rico y vasto universo filosófico espiritual de Oriente, porque le saca de su contexto. ¿Qué hace la nueva era? Os lo he dicho ya anteriormente. Asimila aspectos, toma aspectos de las religiones y las contextualiza a su nueva espiritualidad. Y eso lo que hace es traicionar, por ejemplo, a la espiritualidad oriental, que es muy rica. La nueva era se propone como finalidad la recuperación de la unidad cósmica hombre-naturaleza, mediante la práctica de la pasividad, de la no acción, de la no violencia, de todo esto que son prácticas de religiones orientales que quizá fuera de esa religión, fuera del jansenismo, por ejemplo, no tienen sentido. Por ejemplo, Gandhi, que era de esta religión, ¿no?, hindú, pues fuera de esto no tiene sentido quizás ser pasivo o ser no acción o no ser violento, ¿no? Jesús también predicaba la no violencia, pero en cambio era proactivo y para nada pasivo, ¿no? O sea, hay que ir, hay que predicar, hay que incluso empujar a la gente para que entre, ¿no? Pero en cambio era pacifista, ¿no? Pues la nueva era va a ser un pupurrí de todo esto, una amalgama de todas estas ideas orientales, de estas sensibilidades, de esta sabiduría oriental, y las va a traer a Occidente, donde quizá no tiene sentido porque la cultura occidental no va de eso. Pero mucha gente se va a apropiar de eso. Y tú sales a los parques y vas a ver mucha gente haciendo meditación, mucha gente haciendo yoga, pero les preguntas, ¿eres budista? No, 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 no. ¿Eres hinduista? No, 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 no. O vas a encontrar a gente en los hospitales haciendo reiki a los pacientes y le preguntas, ¿eres sintoísta? No, 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 solamente somos un grupo que hace reiki. ¿Y qué sentido tiene el reiki si no practicas el sintoísmo? Es como, ¿qué sentido tiene orar por los enfermos si no practicas el cristianismo? Vendría a ser lo mismo, ¿no? Pues esto es nueva era. En quinto lugar estaría la psicología profunda. ¿En qué es la psicología profunda? En la base intelectual del fenómeno del New Age, de la nueva era, se da una cierta reflexión psicológica que parte de una visión profunda del ser humano por contraposición a la psicología conductiva y experimental, tan propias de la segunda mitad del siglo XX. Precisamente porque la nueva era se presenta bajo una máscara redentora. Es necesario conocer a fondo el sujeto humano y su necesidad psicológica básica. Todo esto de conócete a ti mismo, el yo profundo, todo este despertar por las nuevas psicologías, todo esto es nueva era. Todo esto es introducción a la nueva era. Y nos lo están metiendo y no nos damos ni cuenta. La psicología positiva, el mindfulness, el conócete a ti mismo, la profundidad del yo interior, todo esto. Y lo venden como algo excelente para el ser humano, pero no son nada más, y ese es el caso, y ese es el problema, que sustitutos de la religión. Y por eso la persona hoy día no busca la religión clásica. ¿Por qué? Porque en su anhelo de encontrarse con Dios ha encontrado estos sustitutos y funciona como la persona que tiene hambre pero no se hace la comida, sino que pica. Aquí en España se dice picar. Picar es comer entre horas y te quita el hambre, pero es un engaño porque no te estás nutriendo bien, no te estás alimentando bien y luego produce úlceras estomacales
o problemas de nutrición, y eso es lo que está pasando precisamente con las nuevas religiosidades. Es picar entre horas. No te estás alimentando bien espiritualmente. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que después, a la hora de la verdad, no has llegado al trasfondo auténtico del problema del yo, de resolver mis dudas existenciales, porque has ido picoteando de aquí y de allá y te encuentras con un vacío existencial profundo y con muchas dudas, pero dolido y dañado, que ya no quieres saber nada ni de las nuevas religiosidades ni de las religiones clásicas. Y eso también es un fenómeno que tenemos en Occidente, gente que ha sido dañada por las nuevas religiosidades y ahora ya no quieren saber nada de nada. Nada de ningún tema ni de ningún aspecto espiritual o religioso. En esta línea argumentativa está muy presente la distinción entre el yo superficial y el yo profundo, lo que os hablaba anteriormente. Hay que conocer el yo profundo. Uno se pregunta, ¿y qué es el yo profundo? Ese es tu ser interior, es lo que hay dentro de ti, y te animan a que conozcas esto. Distinción que se desarrolla al amparo de la psicología analítica de Carl Jung. ¿Quién es Carl Jung? Es un discípulo de Sigmund Freud. Y es interesante leerlo porque la nueva era se basa también en los estudios de Jung. Bueno, la sexta va a ser la gnosis. Y la gnosis viene por el miedo creciente a un apocalipsis nuclear. La gente tiene miedo a la guerra. Cuando empezó la guerra de Ucrania, la iglesia se llenó. A medida que han ido pasando las semanas, la gente ha vuelto a su nivel normal de asistencia a la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente le tiene mucho miedo al milenio, a que venga Cristo y que ellos se queden aquí. Igual que en el 11S en Estados Unidos las iglesias se llenaron y hoy día no va ni el tato. Pues igual, la gente tiene miedo a un apocalipsis. Tiene miedo a que le digan falsas profecías. Tiene miedo a falsos maestros. ¿Y eso qué hace? Hace que favorezca gente que con su lenguaje acapare a toda la gente que tiene miedo. Y entonces, ¿qué es lo que surgen? Surgen los grupos milenaristas y los grupos apocalípticos. ¿Y qué hacen? Los grupos milenaristas y apocalípticos se preparan para una nueva era. Por eso decía, es que los pentecostales sí, es que en cierto aspecto los pentecostales son una nueva religiosidad. Acordaros de la primera clase que di, que decía que habían grupos de nueva religiosidad que tenían estructuras clásicas y que por tener esas estructuras clásicas se habían estancado en el tiempo y en el espacio. Eso es lo que le está pasando al pentecostalismo en Occidente. Es un grupo de nueva religiosidad, pero se ha estancado. ¿Por qué? Porque es una neotradición. Y hablaremos en otras clases de las neotradiciones. En este contexto, el afloramiento de la gnosis, del conocimiento, es un hecho profundamente real y muy propio de la nueva era. La gnosis, cuyos orígenes se remontan a una época anterior a nuestra era, es decir, al tiempo de Grecia, y que fue objeto de numerosas críticas por parte de los padres griegos ya en la época cristiana y de los latinos, pretende salvar al ser humano y al mundo mediante la inteligencia. Yo no diría tanto como la inteligencia, sino el conocimiento, porque gnosis es la palabra griega que no es propiamente inteligencia, sino que es conocimiento. No exige una conversión, la gnosis no exige una conversión de vida, no exige una metanoia, un arrepentimiento, sino un conocimiento. Se trata pues de una soteriología por medio de el conocimiento y no de la fe. No de la fe, sino del conocimiento.
Y eso va a ser la nueva era. La nueva era te va a decir, no necesitas fe para salvarte, lo que necesitas es conocer, lo que necesitas es experimentar, lo que necesitas es tener esa experiencia, esa sabiduría, ese conocimiento de las cosas. Y por último, en donde se urde, en donde se enraiza la... Se ha ido un momento la pantalla. La nueva era va a ser la física alternativa. En el fenómeno de la nueva era también es visible una cierta infraestructura de índole científica o pseudocientífica incluso. La nueva era no se presenta en contraposición con la ciencia actual, sino que pretende hacerlo en plena sintonía con ella. De esta forma trata de distanciarse de la hostilidad que tradicionalmente se ha establecido entre el desarrollo científico y fe religiosa y mostrar una unidad que existe entre uno y otro campo. Fijaros, hasta para eso quiere destruir a las religiones tradicionales, en que las religiones tradicionales siempre han estado en lucha aparentemente con la ciencia, pues ellos son amigos de la ciencia, están a favor de la ciencia. El problema que en vez de ser científicos o ciencistas o cienciólogos al 100%, muchas de las cosas de la nueva era son pseudociencias y la ciencia se los mira de reojo como diciendo, os queréis aproximar a la ciencia, pero sois una espiritualidad y poco tenéis entonces de científicos. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que queráis comentar? ¿Algo que os llame la atención? Porque para terminar os traigo algo. Ya hemos visto temas musicales de cómo está la nueva era presente y nosotros no nos damos ni cuenta. ¿Cuántos de vosotros habéis visto la película Gladiator? ¿Habéis visto la película Gladiator? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿El gladiador no lo habéis visto? El gladiador. Bueno, pues la música que tiene es nueva era. La chica que canta en lenguas. Es una lengua inventada. Y es muy bonito, pero es una lengua inventada. Entonces, eso es nueva era. Fijaros, os lo han metido en una película que no tiene nada que ver. El gladiador, Gladiator. Lo han metido, o sea, lo han colado ahí, ¡plaf! ¿Veis? Ahí está. Y la gente no se da cuenta, pero van haciendo su, poquito a poco, su labor, van haciendo poquito a poco su granito de arena, van metiéndolo. ¿Por qué? Porque no se trata de una cosa de 5 años, 10 años, de 100 años, no. Fijaros, ¿cuándo empieza la nueva era? Según ellos, 2105. A poco menos de 80 años. Todavía les queda mucho tiempo para llegar a eso. Todavía les queda tiempo. Bueno, voy a hacer ahora una test de cosas que tenemos en casa que son nueva era. Y lo más fácil que podemos tener en casa de la nueva era, aparte de la música que escuchamos, ¿a quién se le ocurre que puede ser? ¿Qué cosas podemos tener en casa que son nueva era y no nos damos ni siquiera ni cuenta? Aparte de la música, va por ahí también. No es una cosa tangible, no es una cosa material. Y la comida, me imagino. Por bueno, el tema de no querer ir en contra de la naturaleza, no matar los animales, los vegetarianos, hay cosas, los veganos. Bien, hay cosas por ahí que se están introduciendo, ¿sí? Muy bien, todo eso de yo no como nada que arroje sombra a la tierra, ¿no? O yo no como, soy ovolácteo vegetariano, o soy no sé qué, o soy tal, o soy cual. Bueno, o eso lo es un mismo la aspecto. ropa, Daniel. La ropa también, o sea, los materiales con los que se hacen los productos para que no sé si... En cuanto a la ropa, fijaros una cosa, que el cristianismo es una religión que dignifica a la persona, ¿sí? Al pobre hay que vestirlo, ¿sí? Hay que hacerlo digno.
¿Cómo va vestida hoy día la gente? ¿Cómo va vestida hoy día la juventud? Con ropa rota. ¿Os dais cuenta? La compran ya rota. Yo jamás me compraría algo roto. ¿Qué significa eso? Es la es hacer a la persona indigna. Porque una persona que va con algo roto es una persona pobre, paupérrima, alguien que no... Y te están enseñando a que compres ya rotas las cosas. ¿Por qué? Porque te están haciendo indigno. Es hacer indigna a la persona ya con ropa que acabas de comprar. O sea, la has comprado rota. ¿Qué significado tiene eso? ¡Wow! Si el cristianismo es, oye, la gente tiene que ser digna, la gente tiene que vestir dignamente, la gente tiene que tener un comportamiento digno, hoy es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Es, bueno, vas con todo roto, vas con todo tal, y subimos al púlpito con todo roto y hablamos de un Dios digno y de una religión que dignifica a la persona, y sin embargo tienes todo tu pantalón roto. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que se esté introduciendo toda esa ideología dentro de la iglesia, ¿no? Eso de ven a la iglesia como te dé la gana, ya ni arreglarse, ya la gente no viene ni arreglada a la iglesia. La gente viene de cualquier forma a la iglesia porque no importa cómo vengas, importa cómo estás tú por dentro. A mí me enseñaron de que una persona que viste bien es el reflejo de lo que tiene por dentro. Es verdad que muchas veces eso es una fachada y es una mentira, pero tendría que ser así. El aspecto de una persona por fuera debe de ser lo que tiene por dentro. Y hoy nos están enseñando a ver con las cosas rotas, ¿no? Y dices, eso tiene su peligro, ¿eh? Tiene su peligro emocional. Y el cristianismo está perdiendo su identidad con esas cosas. Hagamos dignas a las personas. Bueno, pero yo voy con el pantalón roto y la camisa rota y todo roto porque es la moda. Bueno, esos son aspectos que podemos tener en casa, pero hay una frase que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Pues ¿sabéis por dónde se mete la nueva era más que por ningún otro sitio, más que por la música, más que por los libros? Se mete por las películas. Así que voy a hacer un breve repaso de películas nueva era. Y voy a empezar por, quizás os choque mucho, pero voy a empezar por la obra magistral de la nueva era. Hay mucha gente que no entiende esto, pero ahora cuando veáis la imagen hay gente que se va a sorprender. Pero os voy a enseñar cuál es la película o la saga de películas por excelencia de la nueva era. Star Wars. ¿Os lo imaginabais? Esto es nueva era incipiente en los años 70. Por una frase. Os digo la frase, se repite en todas las películas. Que la fuerza te acompañe. Esa es la frase de la nueva era. Que la fuerza te acompañe. Y esta saga de películas es nueva era a tropel. Y fijaros, todas las generaciones desde los años 70 han visto o conocen Star Wars. Fijaros, qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Es ideología nueva era. Y constantemente, y ahora más todavía con Netflix, HBO, etcétera, etcétera, te salen series. Vamos a hacer la serie no sé qué, vamos a hacer la serie no sé cuánto. Te están vendiendo ideología, nueva era. No hay una creación con un Dios, no, es el mundo, es cósmico, el universo es uno, hay multitud de razas, hay multitud de cosas, hay multitud de tal, pero existe el bien y el mal, existe la luz y las tinieblas, es un lenguaje gnóstico, totalmente gnóstico. Acordaros de que, lo acabamos de ver ahora, la nueva era enraiza sus creencias en la gnosis, y esto, que la fuerza te acompañe, es una frase gnóstica,
y la lucha entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas, es una idea gnóstica, completamente gnóstica. ¿Algo que queráis decir de Star Wars? ¿Algo que os haya llamado la atención ahora? Que, wow, no sabía que Star Wars era nueva era total. ¿Cómo se os queda el cuerpo? No lo sabíais. Ni idea. ¿Y qué pensáis? ¿Habéis visto la serie Star Wars? ¿Alguien ha visto las películas? ¿No os habéis dado cuenta de esa temática? ¿No os habéis dado cuenta de ese problema? ¿No? Pues está ahí, está presente, está visible para la gente que estudia este tema y tal, está bien visible. Otra, está mucho más fácil, está más facilona. Esto es una serie, no es una película, sino que es una serie, y es la serie aquí en España se llama Entre Fantasmas. ¿La habéis visto alguna vez? ¿No? ¿No os suena? Es una serie de una chica que ve espíritus que se han quedado, son espíritus de gente fallecida que se han quedado atrapados en este mundo porque tienen que resolver algo. Y esta chica tiene la capacidad de verlos. Pues estos son nuevas espiritualidades, esto es nueva era. Y esto es, por ejemplo, en una serie, ¿no? Te están mostrando la nueva era en una serie. Hay gente que tiene capacidades espirituales de ver gente fallecida y que incluso les ayuda y siempre, es lo curioso, ¿no? Siempre todas van a la luz, no van nunca al lugar de castigo, no van nunca. ¿Por qué? Se han quedado aquí porque tienen que resolver algo que les impide ir a la luz. O sea, es como están viviendo una especie de purgatorio aquí en la tierra, y esta chica les ayuda a resolver el problema que han tenido aquí con el familiar, con el amigo, con el pariente, con el que fuese, y cuando han resuelto ese problema, ella hace como de medium entre la persona viva y la persona fallecida, y cuando ha resuelto el problema siempre van hacia la luz. Otra película nueva era, que no la he puesto aquí, pero se me viene ahora a la mente de esta temática, quizá la que empezó con esta temática. ¿Quién no ha visto Ghost? Todo el mundo ha visto Ghost. Sí, sí. Pues es pero nueva eso, era Daniel, total. perdón, eso es de los espiritistas, ¿verdad? Pero O sea, es que está todo ahí metido. Está todo ahí de ahí metido, sacaron está todo ellos, enraizado. claro. Esas son las nuevas religiosidades que están precisamente presentes más que nunca y con mucha fuerza en lo que es la nueva era, en el New Age. ¿Vale? Ghost. ¿Qué más? Otra película que quizá nos va a extrañar porque está en el cine y vamos a decir, ¿pero cómo es esto? El Doctor Strange y el multiverso, precisamente porque es un multiverso, es nueva era. Las otras realidades. Eso también es de la gnosis. Los gnósticos creen en otras realidades, en otros universos, hay otras realidades, no precisamente la tuya, no eres único, no tienes por qué ser único. ¿Eso qué hace que existan otras realidades? Que existan otras realidades hace que Dios no sea personal, que Dios no, sino que es un Dios cósmico, es un Dios que está en el cosmos o que es el cosmos en sí, pero anula totalmente la idea de un Dios personal. Fijaros el símbolo que hace con la mano izquierda. Es el símbolo... ¿Qué símbolo es? Es el símbolo del demonio por excelencia. Ahí lo tienes, ¿vale? El Doctor Strange. ¿Sí? Está en el cine, o estaba hasta hace poco esta película aquí en España en el cine. Otra película nueva era. Esta la he visto yo varias veces. Interesante el argumento que tiene y es Señales del futuro de Nicolas Cage. ¿La habéis visto? Señales del futuro. Hay un fin del mundo, y se salva, bueno, es que si no la habéis visto y la queréis ver, pero bueno, se salva un niño y una niña, se salva un niño y una niña y los llevan los extraterrestres a otro mundo nuevo,
donde hay un paraíso y ahí empezarían otra vez Adán y Eva, ¿vale? Pero la película en sí es, bueno, parecería hasta creyente, hasta evangélica, ¿no? Parecería. Pero al final va derivando en eso, en que, bueno, salen los extraterrestres y se llevan a este niño y a esta niña que son puros, son, pues eso, los representantes puros de la Tierra, los humanos que han quedado puros, y se los llevan a otra Tierra donde ellos van a ser los nuevos Adán y Eva. Esto también es Nueva Era. Otra película que también es totalmente Nueva Era, pues es esta, Avatar. ¿Habéis visto Avatar? Avatar es una película en que una persona real ocupa un cuerpo ficticio. Eso es la ideología budista del Dalai Lama, por ejemplo. El Dalai Lama es un avatar, es una persona, es un espíritu que ocupa un cuerpo, pero ese cuerpo en sí no es nada, no es, lo importante es lo que hay dentro del cuerpo, eso es un avatar, ¿vale? Y eso es una idea budista, pero la ha tomado, la ha sacado del budismo la nueva era y han hecho aquí una película, ¿vale? Porque acordaros que la nueva era es eso, es quitar de sentido aspectos religiosos, los quito de su contexto y los saco para crear yo un nuevo contexto, ¿vale? Entonces te está hablando de un mundo ficticio donde un ser humano puede ocupar un cuerpo que no es real, pero está viviendo una realidad fuera de su cuerpo, ¿vale? Escuchar bien la palabra, una realidad fuera de su cuerpo. Eso también lo va a hablar mucho la nueva era con la espiritualidad y el espiritismo. Salir del cuerpo y vivir otras realidades. Y la última película que tengo aquí, esta la he visto yo también varias veces, Señales, de Mel Gibson. ¿Habéis visto esta película? Esta también es Nueva Era. Es un pastor evangélico que su mujer muere en un accidente de tráfico, pero antes de morir está profetizando, le está dando profecías a su marido. Y las profecías se cumplen, ¿no? En la película tienen que hacer ciertas cosas que son las profecías que le dijo la mujer. Son también la llegada de unos extraterrestres a la Tierra. Este señor, Night Shyamalan, este director que es hindú, todas las películas que tiene, absolutamente todas son Nueva Era, empezando por El Sexto Sentido, ¿la habéis visto? Donde Bruce Willis se da cuenta de que está muerto al final de la película, que es el niño que en ocasiones veo fantasmas, no sé si la habéis visto. Pasando por esta de Señales, o El Incidente, que es una película también muy atractiva de ver, que es que la naturaleza se vuelve en contra del ser humano y cuando sopla un viento la gente se trastorna y se suicida, y hay gente que le afecta y no le afecta. Todo esto son películas de este señor hindú y son Nueva Era, y eso se está metiendo en la sociedad de una forma espectacular. Bueno, abrir los micros y vamos a hablar un poquito. ¿Qué os parece esto de las películas? ¿Habíais pensado de que la nueva era podía tener una maquinaria tan poderosa detrás? ¿Quién se atreve a hablar? Sin miedo. Daniel, por ejemplo, en Netflix hay toda una gama de películas y de series que están orientadas al grupo, al movimiento de los homosexuales, donde está, no me acuerdo cómo se llama, que son siglas, ¿no? LGTBI. LGTB. Hay todo un apartado para ellos exclusivamente, pero también hay un montón de películas y series en donde uno puede ver que están metidas estas ideologías, ¿sí? Que ya no es específica para ellos, no dicen que para ellos es para la familia,
pero están metidas ahí adentro estas ideas. Igual que el movimiento LGTBI es un lobby, también es un lobby la nueva era. Es decir, ¿cuál va a ser la religión no impositiva, sino la religión que socialmente va a practicar todo el mundo sin darse cuenta de aquí a 20 años? La nueva era. ¿Por qué? Porque te la están metiendo tan sutilmente que uno no se da ni cuenta. Entonces, todas estas temáticas, por ejemplo, os hablaba antes de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Sabéis la cantidad de películas que hay de esta temática? Hay una de Kevin Costner que se llama The Butterfly, me parece que se llama, que su mujer muere, pero está muriendo, él la ve en el hospital y le está como haciendo... El misterio de la luciérnaga, creo que se llama, ¿no? Exacto, sí. El misterio de la luciérnaga, sí. Traducido en el castellano de Argentina puede ser así. En castellano, aquí la pusieron en los cines como, creo que era Butterfly o algo así, no me acuerdo, pero era eso, que su mujer moría en un país de Latinoamérica y él al final iba, y bueno, y era eso, ¿no? Ese tipo de sueños, de conexiones espirituales, de gente que sale del cuerpo, vuelve al cuerpo, después de muertos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una película que hicieron para niños, Pixar, que es, ¿cómo se llama esta película? Soul. ¿Habéis visto el pianista? Es una película para niños. El pianista que fallece y va... ¿El negro? El negro, el pianista. Él es negro, sí. Y eso es una película New Age, nueva era, Soul. Otra película nueva era para niños, Coco, el mexicano. Bueno, es así, mexicano, sí. ¿Por qué? Porque introduce todo el ritual de esa creencia de la Santa Muerte, etcétera, etcétera. Todo eso. Todo eso es aspectos que van cogiendo y lo van asimilando a la cultura social. Y hoy día aquí en España la gente, el Día de los Santos Difuntos, se disfraza como si estuviesen en México. Y dices, ¿qué tiene que ver la cultura española, que es la cultura del Día de los Difuntos, que tradicionalmente la llevó para toda América, y que ahora sea un país latinoamericano el que esté influenciando a España con eso, con esa nueva cultura? Eso, ¿a qué se está refiriendo? A que se está imponiendo la nueva religiosidad. Ya no es el catolicismo con su ideología, sino que es la nueva religiosidad con su ideología la que traspasa fronteras. ¿Os dais cuenta? Bueno, ¿qué me podéis decir de las películas? ¿Os sorprende? ¿Os llama la atención? Os voy a pedir un deber para la próxima vez que nos encontramos, que va a ser eso, buscar películas o buscar temas musicales, incluso libros, que puedan ser temática nueva era. ¿Os parece? Y hablemos. ¿Sí? Una pregunta que os quiero hacer antes de irnos. Y la pregunta sería la siguiente. ¿La nueva era es una moda o ha venido para quedarse? ¿Qué pensáis? A mí me parece que partiendo de la base de que es rellenar los espacios que nosotros no hemos cubierto, Sí. y de juntar lo que sea y todo está bien, va a ser difícil que desaparezca. Porque así como dice la Biblia que somos inventores de males, siempre va a haber algo nuevo, algo que aparezca que va a poder ser incorporado a este movimiento. O sea, siempre va a haber un renuevo, por decirlo de alguna manera, y algo con que enganchar nuevas generaciones. Así claro, que, por ejemplo, Rodolfo, el tema OVNI, ahí lo tienes. Siempre ha sido recurrente desde los años 50 el tema OVNI, pero hoy está más presente que nunca. Y lo tienes ahí. Es decir, se reinventa. Se reinventa. ¿Quién más? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿Quién más?
Por Dime, ejemplo, perdona. el tema de Star Wars, por ejemplo, que bueno, Star Wars, Viaje a las Estrellas, todo ese tipo de sociedades futuristas, eh, donde la gente eh, tiene otros valores, ¿sí? Otros valores Sí, muy exacto, fuertes, muy exacto. fuertes para bien, muy fuertes para mal, ¿no? Y los muestran como diciendo, miren, nosotros acá somos una crema, somos cualquier cosa, estamos todos mezclados, un día somos buenos, otro día somos malos, otro día somos Exacto. desagradables, otro día somos agradables, y es como que tenemos que tender a eso. Podemos llegar a Ujú, tener un final como este, por ejemplo, ¿sí? Uno de ujú. los lemas, por ejemplo, de Viaje a las Estrellas o Star Trek, es que, digamos, nadie trabaja por un sueldo, todos trabajan por el altruismo de ayudar, de acomodar al otro, ¿no? Mm. A mí me parece que es complicado que una cosa como esta desaparezca. Es muy buena lectura, Rodolfo, muy buena. ¿Por qué? Porque precisamente es una de las características de la nueva era, el cambio, cambiante. No hay un dogma, no hay una doctrina de comportamiento. Yo puedo ser lo que en ese día yo quiera ser. Si quiero ser antipático, soy un antipático. Si quiero ser agradable, soy agradable. Si quiero ser... Es decir, hay un dualismo, bipolarismo total, que es además a lo que tiende la sociedad. La sociedad está tendiendo a una bipolaridad increíble, y lo estoy hablando no como una tendencia sociológica, sino como una tendencia enfermiza mental. O sea, cada vez hay más gente con problemas mentales, pero los problemas mentales son producidos por la inseguridad que tiene la propia persona en sus creencias. O sea, la gente no tiene creencias sólidas. Y cuando una persona no tiene creencias sólidas, me da igual de qué religión seas, judío, islámico, cristiano, si no tienes creencias sólidas, estás destinado a tener una sociedad completamente líquida, que es la sociedad que hoy día. Y una sociedad líquida no se va como el agua entre los dedos. Y eso es lo que le está ocurriendo a la gente. La gente está sufriendo el problema de no tener una creencia sólida. Aunque estén equivocados, me da igual, pero tenerla, no la tienen. No la tienen. Porque tú puedes discutir, puedes hablar, puedes razonar con una persona que tiene creencias sólidas, pero con alguien que tiene creencias cambiables, ¿cómo vas a razonar? No puedes. Es totalmente inviable ese diálogo. ¿Qué más? Freddy, Hassan, Yolanda, ¿qué creéis? ¿Que esto ha venido para quedarse? Sí, yo creo que si duró tanto tiempo, si empezó hace tantos años y se ha ido fortaleciendo, no creo que retroceda así tan fácil. Estaba pensando, Dani, vos nos dijiste que ellos no tienen un liderazgo, no tienen o una estructura como la que nosotros conocemos en nuestra Me iglesia. refiero, no tienen un obispo, no tienen Claro, un no es papa, esa no la tienen... estructura que ellos No, tienen, pero ¿cómo le transmiten a la gente que van captando su doctrina, sus creencias? ¿Cómo si no hay nada escrito o tienen porque es alguna social. algo escrito? No, es el libro este que os decía de Marilyn Ferguson, que pone las Sí, bases, pero después es todo social. La música, el arte, las películas. Ellos han encontrado la forma social de inculcar este nuevo pensamiento religioso. pero Y es hay por medio de la comunicación con la sociedad. gente, o sea, No la hace falta, van no hace contactando a falta, la gente. no hace falta, se le llama ingeniería social. No tienen que reunirse en ningún sitio, no hacen cultos, no hacen reuniones, es simplemente cambiar la forma de pensar de la gente, igual que está pasando con el lobby gay, pues es lo mismo, pero con el lobby religioso. A mí En me, el lobby gay tampoco se reúnen, tampoco van a ninguna cosa, ¿no? Es esa ideología que está ahí en el ambiente, pues lo mismo. Esto es una ideología que es lo que he dicho antes, es eso, es ingeniería social, pero Okay. muy bien ¿Y Greenpeace? elaborada. ¿Por qué? No, bueno, Greenpeace es otra cosa, ¿no? Pero
Pero no hoy día están, ya no están hoy día ya no lo sé. Hoy día ya me cuesta mucho, pero Greenpeace en realidad lo crean si no me equivoco, lo crean los cuáqueros, si no me estoy equivocando. Pero hoy día ya dudo que sea el movimiento, igual que la Cruz Roja, lo crea un protestante, pero hoy día ya no tiene nada de protestante, ¿no? Entonces, poco a poco, todas estas grandes empresas van entrando en esos grandes lobbies y se van camuflando o van adaptándose y aceptando la nueva realidad social, porque hay una nueva realidad social. O sea, ya la religión clásica y tradicional ya no vende nada, ya no te lo compran. No sé si me estoy explicando, pero no te lo compran. Dime, perdona. Perdón, no, que a mí me parece que, digamos, el tema de las estructuras, de las formas y todo como tenemos nosotros, no les interesa a ellos, no les interesa para nada. A mí me parece que lo que más les interesa es levantar la muralla, una muralla entre los hombres y Dios, ¿sí? Claro. Y Cristo, ¿no? Cosa Claro. de que no se llegue a la verdad. Mientras no se llegue a la verdad, son seguidores de ellos. Creo que de Claro. alguna manera me parece que esa ingeniería que ya está presente en Babel. Es la misma ingeniería social, es la ingeniería que hemos visto en la canción de Somos el Mundo, es esa misma ingeniería, ¿no? O sea, no nos interesa Dios ni nos interesa el mensaje de Jesucristo. Todo lo demás lo aceptamos. Freddy ha escrito algo, pero puedes abrir el micro y comentarlo tranquilamente, Freddy. Abre el micro y coméntalo, porfa. Vale, buenas. Es que tengo un poquito de ruido, por eso lo escribía. Tranquilo. Vale. Es que es un tema que abarca mucho y hay que, digo yo, razonarlo bien. Y para razonarlo bien, pues hay que dejar un tiempo y profundizar en conocimiento y ver estudios, ¿no? Pero sí he visto eso, que la sociedad, que puede ser que sí, que permanezca en muchas décadas, pero luego se regula todo, porque en la sociedad hay como ¿cómo podría decir? Estira, 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 pero habrá un punto de inflexión y tendrá que volver. Eso es lo que yo pienso. Tendrá que volver al estirar, a su contextura, ¿no? Por eso creo que vuelve a comenzar y vuelve al orden, como las modas, que yo he visto bien fotografías, no lo logré ver eso, y la forma de vestir de los 60 y los 70, y ahora muchas veces, perdón. No, tranquilo, tranquilo, sigue. Sin problema, Freddy. Y decía que en esa de las modas volvieron a ponerlas de moda, como valga la redundancia. Entonces vuelven como a un orden y vuelve a dispararse. Será como la sociedad se evoluciona, pero también recuerda como los materiales que vuelven en recuerdo de su origen. Esa es mi forma de pensar. Puede ser. Como decía, estamos en los años iniciales de esto. De hecho, esto empieza en los años 60, 70. Es decir, llevamos 50, 40 años como mucho de esto. Pero sí que puedo decir de que, como decía antes, hay una gran estrategia o hay una gran ingeniería social. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. No tengo ni idea. Lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo, pero sí que me doy cuenta de que socialmente es un gran caballo de batalla que tiene el cristianismo en Occidente y en las grandes ciudades. Es un gran caballo de batalla. ¿Por qué? Porque hoy día tú le hablas a la gente de Cristo y te van a escuchar, pero le hablas de la iglesia y ya no te quieren escuchar. Les hablas de que si quieres que ores, que si les permites que tú ores por ellos y te dicen que sí, pero les invitas a una reunión religiosa, no quieren. ¿Por qué?
porque tienen esta mentalidad ya de la nueva espiritualidad o de la nueva era metidos, ¿no? Entonces, no sé cuánto durará. Quiero pensar que Cristo viene y acaba con todo, pero tampoco sé cuándo Cristo va a venir. Entonces, desde los estudios que yo tengo y la posición que yo tengo, humildemente creo que este es el gran caballo de batalla que va a tener el cristianismo de aquí a que venga Cristo. ¿Por qué? Porque no es una religión con la que se pueda luchar argumentando como lo puedes hacer con el judaísmo o con el islam, sino que es una religión que si que la persona o el mismo hecho religioso este de la nueva era está creando una base donde la persona encuentra sucedáneos, encuentra sustitutos, sustitutivos de lo que sería la fe auténtica, la relación auténtica con Dios. Esto es lo peligroso, porque es lo que el ejemplo que ponía anteriormente de la comida, ¿no? Yo puedo ir picando entre comidas, tal, llego a mi casa, no tengo hambre, pero ¿qué estoy haciendo? Me estoy malnutricionando, me estoy mal alimentando, estoy creándome úlceras de estómago, estoy creándome anemia, pero parece que yo estoy comiendo, sí, pero estoy comiendo mal. Este es el problema que yo veo con la nueva era, ¿no? Que te está dando un sucedáneo. Ah, no, yo mi espiritualidad la tengo bien. Yo hago mis oraciones, yo hago mis meditaciones, yo procuro estar a bien con todo el mundo. Ya, pero es que el hombre necesita redención. Ese es el gran problema. Yo puedo orar mucho, yo puedo hacer muchas meditaciones, yo puedo tener una gran espiritualidad, yo puedo darlo todo a los pobres y quedarme prácticamente sin nada. Pero si no tengo la experiencia de la redención, no tengo nada. Ese es el gran problema. No sé si me he explicado. Bueno, ¿quién más? El movimiento hippie. Sí. ¿Sí? Podríamos llegar a decir que fue, digamos, la primera gran puesta en escena. Es la chispa que incendia todo esto, sí señor. Como muchas otras cosas que estamos viviendo hoy día es el movimiento hippie, ¿eh? El movimiento... ¿Cómo se llama este movimiento? Hipster. El movimiento hipster es el movimiento hippie moderno. Me recuerdo hasta de una canción de esa época, ya por los 70 o tal vez un pechito antes, que se llamaba exactamente así, la era de Acuario. Sí, y Aquarius. Era muy conocida, ¿no? Pues eso, aquí cuando anunciaban en la tele la bebida Aquarius, pusieron esa canción y decían, estamos en la era Aquarius. O sea, te lo están metiendo ya hasta así, ¿no? Ya ni sutilmente, ¿no? Te lo están metiendo ya como ¡paf! Como una torta, ¿no? Estamos en la era Aquarius. Y ya te lo ponen ahí, venga, pum. Incluso la bebida, vete a saber si tiene esa connotación, porque como todo es un lobby, vete a saber si ya la han hecho con esa perspectiva, con esa idea, ¿no? No lo sabemos. Pero ahí está. Es un gran tema, el tema de la nueva era. Tengo que seguir hablando en más clases de este tema porque no hemos visto las pinceladas, pero iremos hablando también de más temas de nueva religiosidad, no solamente de la nueva era. Pero permitirme que redunde en esto de que para mí es el gran caballo de batalla que va a tener el cristianismo, la nueva era. Al menos en Occidente y en las grandes ciudades. No tanto en los pueblos, donde la gente sigue conservando su religiosidad tradicional. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algo más que aportar? ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Todo correcto? Pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí si queréis y nos vemos, Dios mediante, la próxima clase. Así que tengáis una muy buena semana y investigar un poquito, porque cuando uno empieza a meterse en esto de la nueva religiosidad y la nueva era, empieza a descubrir muchísimas cosas
que no nos dábamos cuenta y uno, incluso un anuncio te puedes sorprender y decir, uy, me están metiendo aquí ideología y no me estoy dando cuenta. Así que os propongo ese ejercicio, que en esta semana investiguéis un poquito a ver qué hay, qué películas, qué música, qué cosas podéis y a ver qué podemos traer la semana que viene. Que tengáis muy buena semana. Gracias, Daniel. Hasta luego. Dios te bendiga, Vaya que todo bien. descansen. Luego, Gracias. buenas noches, bendiciones. Hasta luego.